Vamos a trabajar ahora con los motivos de la caparazón. Tenemos que tejer 7 piezas en total, igual que esta. Aquí tengo mis dos colores con los que yo estoy trabajando. Vamos a tomar uno de nuestros colores y vamos a hacer únicamente un nudo. Y vamos a reservarlo. Ahora vamos a tomar nuestro segundo color y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a trabajar 3 puntos bajos. Jalamos nuestro hilo y tomamos nuestro segundo color. Vamos a meter nuestro gancho en el anillo y vamos a tomar el nudito que hicimos y lo vamos a jalar hacia enfrente. Vamos a sellarlo con una cadena. Ahora, dentro de nuestro anillo mágico vamos a trabajar con este color 3 puntos bajos. Jalamos nuestro hilo y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Si el nudito que hicimos en el segundo color sale por la parte de encima, lo que vamos a hacer es jalar nuestra hebra por la parte de abajo para que se meta. Y de este modo podemos cerrar bien nuestro anillo mágico. Esta es nuestra primera vuelta y la hemos terminado con 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a trabajar 6 aumentos y vamos a empezar a utilizar nuestros marcadores. Tejemos el primer punto y colocamos un marcador. Un aumento, 2, 3. Jalamos nuestro hilo y tomamos el hilo del otro color. Aquí normalmente estos puntos que están abajo se nos van a aflojar un poco. Para que podamos apretarlos nuevamente, vamos a jalar nuestro hilo y vamos a mover nuestro gancho hacia adelante y hacia atrás. Al mismo tiempo vamos a jalar nuestra hebra y de este modo vamos a cerrar nuestro punto. Vamos a continuar trabajando con los 3 aumentos que nos faltan. Esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Tejemos nuestro primer punto y colocamos nuestro marcador. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Jalamos nuestro hilo y tomamos el color de abajo. Vamos a cerrar nuestro punto. Y seguimos tejiendo un punto bajo y un aumento hasta llegar hasta nuestro marcador. Esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Retiramos nuestro marcador, tejemos el primer punto y lo volvemos a colocar. Vamos a trabajar hasta llegar hasta este color. Jalamos nuestro hilo y tomamos el color de abajo. Cerramos nuestro punto y continuamos trabajando 2 puntos bajos y un aumento hasta llegar hasta nuestro marcador. Esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto
y colocamos nuestro marcador. Vamos a trabajar hasta llegar hasta este extremo. Al llegar a este punto, jalamos nuestro hilo y tomamos el color de abajo. Vamos a cerrar nuestro punto y vamos a continuar tejiendo hasta llegar hasta nuestro marcador. Esta vuelta la vamos a terminar con 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto y colocamos nuestro marcador. Vamos a trabajar hasta llegar hasta este extremo. Al llegar aquí, jalamos nuestro hilo y tomamos el color de abajo. Cerramos nuestro punto y continuamos tejiendo hasta llegar hasta nuestro marcador. Esta vuelta la vamos a terminar con 36 puntos. La vuelta número 7 vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto y colocamos nuestro marcador. Y vamos a trabajar hasta llegar hasta este extremo. Al llegar a este extremo volvemos a jalar nuestro hilo y tomamos el color de abajo. Ajustamos nuestro hilo, nuestro punto, perdón, y seguimos tejiendo hasta llegar hasta el marcador. En esta vuelta vamos a terminar con 42 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar uno de los dos hilos. El que elegimos para que predomine nuestra caparazón es el color que no vamos a cortar. Por lo tanto, voy a retirar mi marcador y voy a cortar este hilo, ya que mi color predominante será el color coral. Voy a tejer un punto deslizado, corto mi hilo y dejo una cadena para cerrarlo. Con mi hilo, que va a ser el que va a predominar, voy a tejer una vuelta completa de 42 puntos bajos. Mientras estamos tejiendo la vuelta número 8 con 42 puntos bajos, nos vamos a encontrar con nuestro color secundario donde ya hemos cortado nuestro hilo. Vamos a continuar tejiendo nuestros puntos bajos y vamos a ir ocultando esta hebra por la parte de atrás mientras tejemos. Al terminar esta vuelta, este motivo lo vamos a cerrar con un punto deslizado, una cadena y cortamos nuestro hilo. Vamos a tejer las siguientes piezas y en la última no cortaremos el hilo. Este es mi motivo número 7. Ya le he tejido la vuelta número 8 con 42 puntos bajos en el color que va a predominar mi caparazón. Ahora aquí voy a tejer un punto deslizado y sin cortar la hebra voy a reservar unos minutos este trabajo. Vamos a tomar nuestros 6 motivos que ya tenemos terminados y vamos a cortar este hilo que escondimos mientras tejimos. Con nuestra aguja lanera vamos a esconder esta hebra por el tejido para poder continuar con la caparazón. Aquí están las 7 piezas que van a conformar la caparazón. Cada una de ellas la trabajamos con múltiplos de 6. Por tal motivo tienen 6 lados. Entonces vamos a tener una pieza central y esta pieza tiene 6 lados que vamos a cubrir con los otros 6 motivos que trabajamos. Vamos a tomar nuestro motivo central y vamos a tomar uno de los motivos. Todos los motivos los vamos a empezar a trabajar en el punto raso que tejimos al final de nuestra labor, pero por el lado del reverso. Vamos a colocar derecho con derecho y vamos a insertar nuestro gancho en el último punto que tejimos, en el punto deslizado. Y vamos a tejer
o vamos a tomar un punto en el central. Tomamos nuestro hilo y tejemos un punto bajo. Tomamos el siguiente punto de nuestro motivo y el siguiente punto del motivo central y tejemos un punto bajo. El siguiente punto de nuestro motivo y el siguiente punto del motivo central y los cerramos con un punto bajo. El siguiente del central y 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 un punto bajo. Cada motivo lo vamos a unir con 7 puntos al motivo central. Aquí ya hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer a un lado este motivo que ya quedó unido y vamos a tomar el siguiente. Lo colocamos derecho con derecho y vamos a insertar nuestro gancho en el último punto que tejimos. Y vamos a insertarlo en el central, en el siguiente punto que nos toca. Y de la misma manera vamos a unir estos dos motivos con 7 puntos bajos, sin brincarnos ningún punto, tomando un punto del motivo de arriba y un punto del motivo de abajo, hasta terminar con los 6 motivos. Aquí tengo mi hebra de hilo donde terminé la unión del último motivo lateral con el motivo central. Lo que vamos a hacer a continuación es cerrar relativamente un poco nuestros laterales. Lo que vamos a hacer ahora es tomar estos dos motivos y los vamos a colocar derecho con derecho de esta manera. Y vamos a insertar nuestro gancho en el último punto de la unión de estos dos motivos con el último punto de la unión de los dos motivos de abajo. Y vamos a hacer un punto bajo. En total tenemos que hacer 8 puntos bajos tomando un punto de la parte de arriba y un punto de la parte de abajo. Tomamos el siguiente punto y el siguiente punto del motivo de abajo y tejemos nuestro punto bajo. De esta manera vamos a ir uniendo estos dos motivos con 8 puntos. Vamos a abrir nuestras piezas y voy a tejer un punto bajo en el siguiente punto que me corresponde de este motivo. Voy a colocar en este punto un marcador y voy a continuar tejiendo 20 puntos bajos más alrededor de este motivo. Aquí en este lado me quedan 7 puntos sin tejer. Voy a contar en el siguiente motivo. A partir de este punto voy a contar 7 puntos para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este punto voy a colocar otro marcador. Ahora voy a juntar este motivo con este motivo, derecho con derecho. Y voy a tomar mi hilo. Voy a insertar mi gancho en donde coloqué el marcador y en el siguiente punto que me corresponde del de abajo. Y voy a tejer un punto bajo. Y voy a retirar mi marcador. Tejemos el siguiente punto. Serían 2. Tenemos que tomar nuestros puntos completos. 3, 4, 5,
6 y 7. El último punto que vamos a tejer es en la unión de nuestro motivo central con este y de nuestro motivo central con el de abajo. Aquí. Giramos nuestra labor y vamos a tejer sobre los puntos bajos que acabamos de tejer 7 puntos rasos. Los vamos a iniciar a partir del segundo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo a abrir y sobre este motivo voy a tejer 21 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente aquí tengo 7 puntos sin tejer. Vuelvo a tomar mi siguiente motivo y voy a contar 7 puntos bajos. Coloco mi marcador y vuelvo a juntar estos dos de esta manera. Tomo mi hilo y voy a unirlos con puntos bajos. Voy a insertar mi gancho en donde coloqué mi marcador y en el primer punto libre que me queda de los 7 de abajo. Y tejo mi punto bajo, retiro mi marcador y voy tejiendo nuevamente puntos bajos, tomando punto por punto del motivo de arriba y del motivo de abajo, tomando el punto completo. Y el octavo lo voy a tejer en donde se unieron los dos motivos anteriores. Giro mi tejido y tejo sobre estos puntos bajos que acabo de realizar 7 puntos deslizados empezando a partir del segundo punto. Vuelvo a abrir mi tejido y volvemos a tejer 21 puntos bajos sobre el siguiente motivo. Esto lo vamos a trabajar en todos los motivos para unirlos. Aquí ya terminé de unir los 6 motivos y me resta tejer los últimos 21 puntos bajos alrededor de este último motivo para llegar a nuestra marca de inicio. Vamos a tejer una vuelta completa de 126 puntos bajos. Este es nuestro primer punto y colocamos nuestro marcador. 126 puntos alrededor. En la siguiente vuelta vamos a trabajar una disminución, 19 puntos bajos, 6 veces. Esta es mi primer disminución. Coloco nuevamente mi marcador. Y ahora vamos a continuar con 19 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, hasta terminar la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a retirar nuestro marcador y vamos a tejer un punto bajo. Y volvemos a colocar nuestro marcador. Ahora vamos a tejer una disminución. 15 puntos bajos alrededor del motivo. Al terminar los 15 puntos vamos a hacer otra disminución. Y volvemos a trabajar un punto bajo, una disminución, 15 puntos bajos alrededor del motivo y otra vez una disminución. Y lo vamos a repetir hasta llegar hasta nuestro marcador. Olvidé decirles que en la vuelta donde trabajamos una disminución
19 puntos bajos 6 veces, terminamos con 120 puntos. Esta vuelta que acabamos de concluir la terminamos con 108 puntos bajos. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Retiramos nuestro marcador y vamos a trabajar en este mismo punto 3 medios puntos altos. Vamos a tejer el primero y colocamos nuestro marcador. Y tejemos los otros 2 puntos que nos hacen falta. En el siguiente punto tejemos también un medio punto alto. Ahora vamos a tejer 15 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto. Y vamos a repetir la misma secuencia. 3 medios puntos altos, un medio punto alto, 15 puntos bajos alrededor del motivo y terminamos con un medio punto alto. Y lo vamos a repetir hasta llegar hasta nuestro marcador. He llegado al final de la vuelta. Me queda solamente un punto que correspondería a un medio punto alto. No voy a tejer medio punto alto. Aquí vamos a tejer nada más un punto bajo para que no se descuadre mucho esta parte. Voy a retirar mi marcador para que lo noten. Ahora lo que vamos a hacer, esta vuelta la terminamos con 120 puntos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de 120 puntos. Terminando las 3 vueltas de punto bajo, vamos a terminar la caparazón con un punto deslizado. Cortamos nuestro hilo y hacemos una cadenita y cerramos. Vamos a continuar con la pancita.